Historia 1. El niño que aparecía en la ventana, enviada por un fan llamado Marcos. Hola, te sigo desde hace mucho y nunca había querido contar esto porque todavía me cuesta dormir cuando recuerdo esa noche. Todo empezó cuando tenía 17 años y vivía con mis padres en una casa vieja en las afueras del pueblo. La casa era de esas que crujen por la noche, madera antigua, pasillos largos y ventanas enormes que daban al bosque. Mis padres siempre decían que eran solo ruidos normales, pero yo sentía que había algo raro ahí. Una noche de invierno estaba haciendo tarea en mi habitación. Eran casi las 2:30 de la madrugada cuando escuché 3 golpes en la ventana. Toc, toc, toc. Me quedé congelado. Mi habitación estaba en el segundo piso. Pensé que podía ser una rama del árbol, así que intenté ignorarlo. Pero volvió. Toc, 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 toc. Esta vez más fuerte. Me acerqué lentamente a la ventana y miré hacia afuera. No había nadie, solo oscuridad y el árbol moviéndose con el viento. Cuando estaba a punto de volver a la cama, vi algo reflejado en el cristal. Un niño estaba parado detrás de mí. Me giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie. Salí corriendo de mi habitación y fui al cuarto de mis padres. Les dije lo que había pasado, pero mi padre encendió la luz y revisó todo. No encontró nada. Me dijo que seguramente había sido mi imaginación. Esa noche dormí con ellos. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi madre estaba mirando unas fotos antiguas de la casa. De repente se quedó pálida. Marcos, ven aquí. Me enseñó una fotografía vieja de unos antiguos dueños de la casa. En la imagen aparecía una familia delante de la casa, y en la ventana del segundo piso había un niño mirando hacia afuera. Mi madre me dijo que el niño era el hijo del dueño anterior. Había muerto años atrás en un accidente dentro de esa misma habitación. Nunca me volvieron a dejar dormir ahí, pero lo peor pasó meses después cuando la casa ya estaba vendida. Pasé por delante en coche y miré hacia la ventana. Había un niño apoyado en el cristal, mirándome. Y cuando levanté la mano para verlo mejor, él levantó la suya también. Historia 2. La voz debajo de mi cama, enviada por una fan llamada Laura. Siempre fui una persona que se burlaba de las historias de fantasmas. Pensaba que todo tenía una explicación. Hasta que me pasó esto. Cuando tenía 12 años vivía en un apartamento pequeño con mi abuela. Mi habitación estaba al final del pasillo y por alguna razón siempre sentía frío ahí, incluso en verano. Una noche estaba acostada mirando el móvil cuando escuché una voz muy baja. Laura. Pensé que era mi abuela llamándome. ¿Abuela? No respondió nadie. Pasaron unos segundos y volvió a escucharse. Laura, ven. La voz venía de debajo de mi cama. Sentí que todo mi cuerpo se paralizó. Me quedé mirando el espacio oscuro debajo de la cama. No podía moverme. No quería mirar. Entonces escuché algo que todavía recuerdo perfectamente. Una respiración, lenta, como si alguien estuviera escondido ahí abajo. Salí corriendo y fui con mi abuela. Ella entró conmigo a la habitación, encendió la luz y miró debajo de la cama. No había nada. Me dijo que seguramente había sido una pesadilla. Esa noche dormí con ella. Pero al día siguiente encontré algo extraño. Debajo de mi cama había un dibujo. Era un dibujo hecho con lápiz. Era una niña acostada en una cama. Y debajo de la cama había una persona dibujada con una sonrisa enorme. Lo raro era que yo nunca había hecho ese dibujo. Se lo enseñé a mi abuela y su cara cambió. Me contó que antes de vivir ahí, una niña había vivido en ese apartamento. La niña decía que hablaba con alguien que vivía debajo de su cama. Los antiguos vecinos contaban que una noche la niña desapareció de la casa durante unas horas y cuando volvió solo repetía. Me dijo que no mirara su cara. Años después me mudé. Nunca volví a escuchar esa voz. Pero hace unos meses, mientras estaba en mi nueva casa, me desperté de madrugada. Escuché un susurro, muy cerca, debajo de mi cama. Laura. Y esta vez la voz terminó la frase. Ahora sí puedes verme. Historia 3. La llamada de mi propio número, enviada por un fan llamado Daniel. Esto pasó cuando trabajaba en turno de noche en una gasolinera. Era un trabajo tranquilo. La mayoría del tiempo estaba solo, viendo cámaras de seguridad y esperando clientes. Una madrugada, exactamente a las 3:13, sonó el teléfono de la estación. Contesté. Buenas noches, gasolinera. Nadie respondió. Solo escuchaba una respiración. ¿Hola? Entonces escuché mi propia voz. Daniel, no mires las cámaras. Me quedé completamente quieto, porque esa era mi voz. Pensé que alguien me estaba gastando una broma. ¿Quién eres? La persona al otro lado respondió. Soy tú. Solo escúchame. No mires la cámara número 4. En ese momento, mi curiosidad pudo más. Miré el monitor. La cámara número 4 apuntaba al estacionamiento. No había nadie.
hasta que vi una figura parada junto a mi coche. Era alguien con mi misma ropa, mi misma altura, mi misma cara. Estaba mirando directamente hacia la cámara. El teléfono seguía en mi mano. La voz volvió. «Te dije que no miraras». Me levanté lentamente y cerré todas las puertas de la gasolinera. La figura del monitor empezó a caminar hacia la entrada, pero en la pantalla se veía algo imposible. La figura estaba entrando, aunque la puerta seguía cerrada. Las luces comenzaron a parpadear y el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla del teléfono. La llamada venía de mi propio número. Desde entonces dejé ese trabajo. Nunca supe qué era esa cosa, pero hay algo que me sigue aterrando. A veces cuando mi teléfono recibe una llamada perdida, el número que aparece es el mío. Historia 4. El pasajero que no tenía rostro. Enviada por un fan llamado Javi13mex. Nunca fui una persona supersticiosa. De hecho, siempre me reía cuando mis amigos hablaban de fantasmas o cosas paranormales. Hasta que una noche conduciendo de regreso a casa vi algo que todavía no puedo explicar. Tenía 24 años y trabajaba hasta tarde. Mi camino de vuelta era por una carretera secundaria, de esas donde durante kilómetros no hay casas, solo árboles y algunas luces antiguas. Esa noche había una niebla muy espesa. Iba conduciendo tranquilo cuando vi a alguien parado en la carretera haciendo autostop. Era un hombre con una chaqueta oscura. Me dio mala espina, pero pensé que no podía dejarlo ahí solo con ese frío. Paré. La persona abrió la puerta del copiloto y entró sin decir nada. Lo primero que noté fue que estaba completamente mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. «Gracias por parar», dijo con una voz muy baja. Arranqué de nuevo. Después de unos minutos intenté hablar con él. «¿A dónde vas?» Silencio. Miré de reojo. Seguía mirando hacia adelante. «¿Te dejo en algún pueblo cercano?» Nada. Entonces encendí la luz interior del coche. Y ahí me di cuenta. No tenía cara. No era que estuviera oscuro. No era que no se viera bien. Simplemente no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, había una piel lisa. Sentí que se me cortaba la respiración. Solté el volante por un segundo del miedo. La persona giró lentamente la cabeza hacia mí. Y aunque no tenía boca, escuché una frase. «No deberías haberme recogido». Pisé el acelerador. No miré más. Solo quería llegar a una zona con gente. Cuando vi las luces de un pueblo, giré la cabeza. El asiento estaba vacío, pero la puerta del copiloto seguía cerrada. Llegué a casa temblando y no conté nada durante semanas. Un día le expliqué lo ocurrido a mi abuelo. Él se quedó serio. Me preguntó dónde exactamente había recogido a esa persona. Le di la ubicación y entonces me contó algo que nunca había escuchado. Años atrás, en esa misma carretera, un hombre había muerto atropellado mientras intentaba pedir ayuda. Lo encontraron sin poder identificarlo. Nunca supieron quién era. Lo peor pasó unos meses después. Volví a pasar por esa carretera. No iba solo, iba con mi hermano. Cuando llegamos al mismo lugar, mi hermano miró por la ventana y dijo, «¿Por qué hay un hombre sentado en el asiento trasero?» Yo no sentí frío, no sentí miedo. Sentí algo peor, porque el asiento trasero estaba ocupado y esa cosa estaba mirando hacia mí. Historia 5. La habitación que nadie podía abrir. Enviada por una fan llamada Sofía. Mi familia compró una casa antigua cuando yo tenía 15 años. Era enorme, demasiado grande para nosotros. Tenía 3 pisos, un sótano y una habitación en la última planta que siempre estaba cerrada con llave. Mis padres dijeron que el antiguo dueño había dejado esa habitación así y que no era importante. Pero algo en esa puerta me daba mala sensación. Todas las noches escuchaba ruidos arriba, golpes, pasos, como si alguien caminara de un lado a otro. Al principio pensé que eran tuberías o la madera de la casa, hasta que una madrugada escuché claramente, «Ayuda». Me levanté de la cama. La voz venía del 3er piso. Subí lentamente las escaleras. La puerta de la habitación cerrada estaba al final del pasillo, y desde dentro alguien volvió a decir, «Por favor». Me acerqué. Puse mi mano en la puerta. Estaba helada. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Después escuché 3 golpes desde el otro lado. Toc, toc, toc. Salí corriendo. Al día siguiente le conté a mis padres. Mi padre pensó que alguien había entrado a la casa, así que rompió la cerradura. Cuando abrió la puerta, todos nos quedamos quietos. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, no había ventanas. Solo había una pared llena de dibujos. Cientos. Todos eran de una misma cosa. Una familia parada frente a la casa. Y en todos los dibujos había una persona más. Una figura negra detrás de ellos. Mi madre encontró una caja vieja en una esquina. Dentro había fotografías. Eran de los antiguos dueños, y en una de ellas aparecía la misma familia. Pero había algo extraño.
En la foto estaban todos sonriendo, excepto una niña pequeña. Ella miraba directamente a la cámara. Detrás de ella estaba la figura negra. Mi padre investigó la historia de la casa. Descubrió que una niña que vivió allí había desaparecido muchos años atrás. Nunca encontraron pruebas. Nunca encontraron su cuerpo. La última vez que alguien la vio fue entrando en esa habitación. La vendimos poco después. Pero antes de irnos, volví al tercer piso para despedirme. La puerta de la habitación estaba abierta, aunque yo sabía que la había cerrado. Dentro había un dibujo nuevo en la pared. Era la casa, era nuestra familia. Y esta vez, la figura negra estaba dibujada detrás de mí. Miré la pared durante varios segundos, hasta que vi algo escrito debajo. Ahora ya sé dónde vives. Historia 6. Mi vecino era el hombre que todos buscaban, enviada por un fan llamado Sergio. Nunca pensé que alguien peligroso pudiera vivir justo al lado de mi casa. Supongo que eso es lo que más miedo me da de esta historia, que durante años lo vi todos los días. Le saludaba, le abría la puerta cuando traía paquetes, incluso una vez le ayudé a cargar unas cajas. Se llamaba Roberto, era el vecino perfecto, siempre tranquilo, siempre educado. Vivía solo en la casa de al lado desde hacía unos 10 años. Nadie sabía mucho de él, pero tampoco parecía alguien raro. Trabajaba desde casa, salía poco y nunca hacía fiestas ni tenía visitas. Lo extraño empezó una noche. Yo estaba estudiando cuando escuché un golpe fuerte en su casa. No era un ruido normal, parecía algo pesado cayendo al suelo. Después escuché una discusión, una voz de hombre, la suya, pero no escuché a nadie más responder. Pensé que estaba viendo la televisión o hablando por teléfono. Al día siguiente lo vi en la calle. ¿Todo bien anoche? Escuché mucho ruido. Me miró durante unos segundos, demasiados segundos. Después sonrió. Ah, sí, se me cayó un mueble. Algo en su forma de responder me incomodó. Pasaron las semanas. Una tarde, mientras sacaba la basura, vi algo raro. Había una bolsa negra detrás de su garaje. No le di importancia, hasta que vi una mancha oscura en el suelo. Llamé a un amigo y le conté. Él me dijo que no me metiera en problemas, pero la curiosidad pudo más. Una noche miré por la ventana de mi habitación hacia su casa. Tenía la luz del sótano encendida y vi a Roberto bajando unas cajas. Lo raro era que llevaba guantes. A las 2 de la mañana me quedé mirando. Entonces levantó la cabeza y miró directamente hacia mi ventana. Apagué la luz rápidamente. Me quedé completamente quieto. Al día siguiente pasó algo extraño. La policía apareció en mi calle. Preguntaban por un hombre desaparecido. Me enseñaron una foto. Era alguien que yo había visto varias veces entrar en la casa de Roberto. Les dije todo lo que sabía. Horas después registraron su casa. Encontraron pruebas de varios crímenes. Roberto no era quien decía ser. Había cambiado de identidad y llevaba años escondiéndose. Lo que más me impactó fue cuando un policía me preguntó: ¿desde cuándo vive usted al lado de este hombre? Le dije. Unos 10 años. El policía se quedó serio. Imposible. ¿Por qué? Sacó una carpeta. Porque la persona que buscábamos desapareció hace 12 años. Y según los registros, el hombre que vivía en esa casa había muerto antes de que Roberto se mudara. Esa noche no pude dormir. Miré por la ventana. La casa de mi vecino estaba vacía, pero la luz del sótano estaba encendida. Y vi una sombra caminando dentro. Una sombra con la misma forma que él. La policía volvió a revisar la casa. No encontraron a nadie. Solo encontraron algo escrito en la pared del sótano. Gracias por ser un buen vecino. Y debajo había una lista, con nombres. El último nombre de la lista era el mío. Y hasta aquí llegaron las historias de hoy. Si te gustaron, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque cada noche traemos nuevas historias enviadas por ustedes. Historias que quizá parecen imposibles, pero que te harán mirar 2 veces cuando estés solo. Si tienes una experiencia aterradora, algo extraño que te haya pasado, o una historia que quieras compartir, puedes enviármela. Quizá la próxima historia de este canal sea la tuya. Apaga las luces, revisa bien tu habitación, porque nunca sabes qué puede estar escuchando al otro lado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no todos los vecinos son quienes dicen ser,